Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos retomando lo que es el programa de sociología en su unidad 4, que tiene que ver con los problemas sociales de México desde un enfoque sociológico. Bien, eh, el primer tema que vamos a estar comentando y explicando está relacionado con aquellos que se presentan en los contextos rural y urbano. Son tres temas: es el desempleo, es la pobreza y es la migración. En microvideos vamos a estar tratando de dar algunos conceptos relacionados con estas tres temáticas. En este video vamos a exponer lo que es el desempleo. Bien, para poder entender el fenómeno social del desempleo, que hace referencia a aquella población que no se encuentra ocupada y que no recibe una remuneración económica, es importante entender la otra parte, ¿no?, que tiene que ver con el empleo y las actividades económicas en las que se introducen los individuos para generar riqueza. Eh, entonces, vamos a hablar de manera rápida lo que son las actividades económicas. Estas son un conjunto de actividades que tienen como finalidad producir los bienes y servicios que requiere una sociedad y sus individuos, y a su vez también estos generan riqueza. Existen tres sectores de la economía donde participan los individuos. El primer sector, o el sector primario, que está eh, definido o caracterizado por la extracción y producción de materia prima a través de los recursos naturales. Actividades como la agricultura, la ganadería, la pesca, la silvicultura son ejemplos de estas actividades y donde se introducen los individuos normalmente en un contexto rural. El segundo sector, eh, que es la industria, el sector industrial, que consiste en transformar las materias primas en productos mucho más elaborados, las manufacturas. Ejemplo de la industria: tenemos dos tipos de industria: lo que sería la industria ligera, con la elaboración pues de algunos electrodomésticos, ropa, calzado, etcétera, así como la industria pesada, que es principalmente pues los productos químicos. eh, También la ingeniería aeronáutica podría entrar en este tipo de industria, entre otros. Y tenemos por último el tercer sector, que está relacionado con los servicios. Aquí no se obtiene un bien material, pero es a través de la cualificación de aquellos profesionales, ¿no?, que se encargan de estar satisfaciendo aquellas demandas de la población: la educación, los servicios financieros, los servicios médicos, entre otros. Bueno, es aquí donde entra la población para poder, pues lógicamente, obtener ingresos y cubrir sus necesidades. Ahora, eh, hay algo que se conoce como la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo es aquella, al final ya lo decía Marx, ¿no? Es aquellas actividades, aquellas ocupaciones, aquella disposición, actitud, tanto física, mental, que tiene el hombre para poder transformar y no solamente adaptarse a la naturaleza, sino adaptar la naturaleza a sus necesidades. Y existe desde una perspectiva la idea de la fuerza de trabajo especializada. Esto quiere decir que determinado sector de la población tiene un entrenamiento teórico práctico, ha generado experiencia, y esto va a ser lo que le va a permitir poder introducirse al mercado laboral o tener un empleo. El empleo no es el fenómeno de ocupación donde los individuos, a través de un contrato, pueden tener un ingreso y pueden estar protegidos socialmente y por supuesto generar riqueza. Existen dos tipos de empleo. El primero sería el empleo formal, ¿no? Este es de carácter oficial. Se obtiene un ingreso que pueda dignificar tanto la vida del trabajador como de la familia, y hay un tipo de seguridad, ¿no? Y el empleo informal, aquí está de alguna manera fuera un poco de la ley, no hay ningún contrato laboral y lógicamente no se aseguran, pues de alguna manera, los ingresos al 100 bueno, no se aseguran, no podemos decir que no se aseguran como tal en un trabajo formal, pues el ingreso de las personas. Bien, la contraparte del empleo, entonces estaríamos hablando del desempleo. Y el desempleo
es este problema social que existe no solamente en México, ¿no? A nivel mundial. Ahora con este problema de la pandemia del COVID-19 se dice que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos existen alrededor de más de 33 millones de personas que se quedaron sin empleo. En el caso de México va un poco más de 1 millón y ahorita ya se está pensando en cómo pues de alguna forma se puede ir reactivando la economía de manera paulatina, obedeciendo pues lógicamente los protocolos sanitarios. Dentro del fenómeno del desempleo también hay algo que se llama subempleo, ¿no? Y son todas aquellas actividades sin alguna seguridad social, sin alguna prestación por parte, pues, lógicamente, de la empresa o del gobierno, y a lo cual los individuos pues tienen que hacer actividades como pues vendedores ambulantes, tienen que pedir dinero en la calle. Incluso nosotros podemos observar en muchas de nuestras esquinas de nuestra ciudad de Toluca pues gente limpiando el parabrisas o vendiendo, pues bueno, volvemos a lo mismo, una venta ambulante. Bien, eh, es importante entonces que nosotros podamos ser conscientes y ver de qué manera, ¿no? Esta situación de la administración pública, en sí del gobierno, de la relación entre gobierno y empresas, ¿no? Pueden introducirse en un país y generar pues todas aquellas fuentes de empleo que se requieren para poder pues tener determinada estabilidad en la población e incluso en el país, ¿no? Ahora, es importante que podamos ubicar que dentro de la idea del empleo y desempleo hay algo que se conoce como la población económicamente activa. Esta se encuentra entre un rango de edad de 12 a 65 años y bueno, esta población va a ser la que se encargue pues de tener pues los elementos de bueno, va a ser la que se va a encargar de realizar el trabajo para poder generar pues determinada riqueza en nuestra población y así también pues pagar pues los impuestos que se requieren para dar pues de alguna manera mantenimiento a una ciudad, mantener o pagar pues lógicamente los salarios de los funcionarios públicos, entre otros. Bien, entonces ahí está el tema del desempleo, ¿no? Que para aquellos que lo viven es una situación muy difícil, una situación en la cual pues las personas, ¿no? Que desafortunadamente en el caso de México no tenemos un seguro de desempleo el cual nos pueda proteger sin trabajar algunos 3, 5, 6 meses mientras encontramos eh, pues una plaza, un lugar donde nosotros nos podamos desempeñar tanto física como mentalmente, ¿no? En el caso de países como Estados Unidos, sí existen estos seguros de desempleo que le dan algún margen o cobertura para que pues los individuos puedan pues de alguna manera estar viviendo y a futuro pues volverse a introducir al mercado laboral. Bien, ahí está la idea del desempleo, tratarlo de entender de su contraparte, lo que es el empleo, ¿no? Y qué es lo que está faltando, qué genera, qué desencadena, pues el hecho de que no haya trabajo en el país o que no tenga trabajo una persona, pues hay un poco de pobreza, hay discriminación, e incluso pues hasta personas pasa por su mente pues el quitarse la vida, ¿no? Es lo que puede generar soluciones al desempleo. Bueno, no solamente es mayor educación, no solamente consiste en que seamos menos personas, ¿no? Sino que al final desde el gobierno no haya una estructura, una buena estructura administrativa, política, económica, que permita tanto generar empresas estatales, ¿no? Empresas del país, no extranjeras, ¿no? Para que podamos empezar a captar a todos aquellos individuos que tienen alguna cualificación. Cuando hablamos de fuerza de trabajo calificada, hablamos de profesionistas, al sector al que tú aspiras, al que tú quieres llegar, el cual nosotros desarrollamos como profesores, ingenieros, arquitectos, abogados, etcétera. Esa sería una de las soluciones, ¿no? Que el propio país pudiera generar a través de empresas estatales el,
pues las plazas para que nosotros nos podamos introducir. Bien, muchas gracias por escuchar este vídeo, ¿no? Estamos en la próxima con el tema de la pobreza. Hasta luego.